Bon dia a tothom, benvinguts. Bon dia, ens estem connectant tots en aquesta sessió formativa, Finançament per empreses, global Covid-19 línia global PICO. Bon dia a tots. Si sou tan amables d'anar apagant, sisplau, els vostres micros i apagant també les vostres càmeres dels vostres dispositius, si us plau, moltes gràcies. Bon dia a tots i totes, benvinguts. Estem connectant. Sisplau, us agrairem que aneu apagant els vostres micros i també les càmeres dels vostres dispositius per aconseguir millor qualitat d'imatge i so. Benvinguts. Bon dia. S'han apagat, sisplau, les càmeres dels vostres dispositius per aconseguir major qualitat d'imatge i so. Sisplau, Emma, si ets tan amable, si no et silenciaré jo. Gràcies. Bon dia a tots, benvinguts a aquesta sessió formativa Finançament per empreses, situació global, Covid-19 i línia d'avals ICO. Estem connectant en aquest moment amb totes les persones que estàveu a la sala d'espera. Benvinguts. Demanar-vos, sisplau, que aneu apagant micros i càmeres per aconseguir major qualitat d'imatge i so durant la presentació. Perfecte. Benvinguts a tots els que us esteu incorporant. Us demanem, sisplau, que aneu apagant càmeres i micros dels vostres dispositius per aconseguir millor qualitat d'imatge i so. Perfecte, moltíssimes gràcies a tots. En qualsevol cas, només a nivell operatiu, a banda de donar-vos el bon dia a tots, si sou tan amables de mantenir durant la sessió formativa els micros apagats i les càmeres apagades, us ho agrairem. Perfecte, moltes gràcies. Benvinguts els que us esteu ara incorporant de nou. Estem demanant a tots els participants que apaguin, per favor, càmeres i micros dels seus dispositius. A efectes d'organització, de seguida que estigueu connectats, us explicarem alguna instrucció de caràcter tècnic. Perfecte, benvinguts tots. Bon dia, són les 10 del matí. Esteu pràcticament tots connectats ja. Bon dia a tots. Tal com us estava comentant, us demanarem, sisplau, que apagueu els vostres micros i les vostres càmeres durant tota l'exposició dels ponents per millorar, evidentment, i aconseguir major qualitat d'imatge i so. Si en qualsevol cas algú de vosaltres en algun moment té algun problema de connexió, la nostra recomanació és que marxi, deixi la sessió, apagui el seu dispositiu, si vol, i reinici la connexió. En qualsevol cas, nosaltres estem pendents de totes les persones que heu tingut algun problema de tornar-vos a acceptar immediatament en la sessió, no patiu. Estarem pendents. A banda d'això, si us plau, si teniu qualsevol dubte, ara us ho explicarà Blanca, organitzadora de la sessió, com podreu formular-la, però sí que demanar-vos, sisplau, que utilitzeu la barra d'icones que teniu a la part central de la vostra pantalla. Veieu que hi ha una barra gris, allà apareixeran unes quantes icones. Exactament la que hi ha, que és un globo de text, és la barra del xat, que és la barra que estareu utilitzant per fer qualsevol dubte, consulta, incidència. Si aquesta barra de xat la teniu desactivada, en tot cas el que podreu és després formular preguntes a través de correu electrònic, sense cap mena de problema. A totes les persones que s'estan ara incorporant, benvinguts, i només recordar-vos que estem demanant, sisplau, que tingueu apagats els vostres micros, les vostres càmeres, per millorar la qualitat de la imatge i del so durant tota la sessió.
Perfecte, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. Sí, és Blanca. Doncs, si us sembla, anem començant. Bon dia a tothom. Benvinguts a aquest segon curs que estem fent online des del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. És el segon curs perquè ahir vam començar amb un curs de fiscalitat i avui comencem amb el curs de finançament per a empreses, situació global Covid-19 i línia d'avals ICO. Bé, pels que ja repetiu, diguéssim, que ja us veu connectar ahir, ja coneixeu una miqueta la dinàmica. Pels que sou nous, també igualment sou molt benvinguts i jo sóc la Blanca de Santiago i us explicaré una miqueta com funcionarem durant la següent hora. Avui comptem amb el Carlos Hernández, economista i gerent de l'àrea de Corporate Finance d'Auren, amb el José Alberto Subías, advocat i gerent de l'àrea de dret mercantil d'Auren, i amb la Cristina Dam, que és la persona que us ha donat la benvinguda a la sessió, que és la responsable de projectes amb el sector públic d'Auren també. Aleshores, durant la següent hora, el Carlos i el José Alberto ens explicaran quines són les principals noves vies de finançament que s'han generat arrel d'aquesta situació de crisi, diguéssim, i per tal de treure'n el màxim profit d'aquesta hora que tenim i també perquè som molts que estem connectats, com us deia la Cristina, us demanem que els vostres comentaris i les vostres preguntes les formuleu a través del xat de l'aplicació. Com molt bé us explicava la Cristina, teniu aquí la barra d'icones al centre inferior de la pantalla. Li podeu donar a mostrar conversa i si us apareix el xat de la reunió. En aquest xat ens agradaria que volguéssiu formular tots aquells comentaris, preguntes, qüestions, casos que us hagueu trobat en els vostres assessoraments que vulgueu compartir amb els formadors i que vulgueu solucionar, d'acord? El que farem és que durant aquesta hora no tindrem temps de fer torn de paraula i, per tant, el que farem és recopilar totes les vostres preguntes, traslladar-les als formadors i us emplacem a la segona sessió, que ja està agendada per dijous, per tal de resoldre tots els dubtes que hagin sorgit, d'acord? Ahir, un parell de tècnics em veu comentar que no teníeu accés al xat. Això, en principi, avui ja està solucionat i en principi, tothom hauria de poder participar. En cas que algú, per qualsevol problema tècnic, no tingui accés al xat, també que sapigueu que podeu escriure amb un correu electrònic santiagogb@diva.cat amb la vostra pregunta. Igualment la recopilaré i també la traslladaré al formador, d'acord? Aleshores, en aquest sentit, si teniu algun problema, sapigueu que teniu la via alternativa. Més cosetes que us volia comentar abans de començar. Per a l'acreditació del curs us demanem l'assistència al 100% de les sessions, així com l'avaluació del curs, que us farem arribar a posteriori, d'acord? Per últim, sapigueu que la sessió està sent gravada. Això és important que ho sapigueu de cara també a que mantingueu els vostres micros i càmeres apagats, com deia la Cristina, i també perquè si en algun moment la voleu tornar a visualitzar o també la idea nostra és fer-ne difusió amb la resta de companys que no hagin pogut assistir, doncs sapigueu que la sessió està sent íntegrament gravada, d'acord? Doncs res més per part meva. Qualsevol dubte organitzatiu em podeu contactar a mi directament o utilitzar el xat del Teams. I res, espero que us sigui molt interessant. Passo la paraula al Carlos i gràcies. Moltes gràcies, Blanca. Moltes gràcies, Cristina. I benvinguts tots. Com ha dit la Cristina, avui ens enfocarem sobretot amb el tema de la línia d'avals ICO, la línia de 100.000 milions que va ser aprovada. El tema de la xerrada tindrà tres parts. La primera, parlarem una miqueta de la situació global, on ens trobem, quin tipus de preguntes poden fer els clients, en el vostre cas les empreses o els autònoms que vagin a preguntar. Després entrarem directament en el que és la línia d'avals i, finalment, el José Alberto tocarà un tema que està bastant de moda, que és com renegociar tot el tema de lloguers. Anem, doncs, a fer la presentació. Canvio al castellà. Situación global. En primer lugar, evidentemente, estamos viviendo una situación totalmente atípica, pero que no es ni la primera vez ni será tampoco la última. Desde el punto de vista de salud o desde el punto de vista de cómo afecta a seres humanos, a lo que sería la gente, se considera que el precedente sería la fiebre amarilla, ¿no? La famosa fiebre española. Esta fiebre española que causó unos 100 millones de muertos aproximadamente. Y desde el punto de vista de Massachusetts, lo que han hecho es
recopilar todas las epidemias más importantes de los últimos años, y aquí pues en esta lámina podemos ver cómo es cierto que la Spanish Flu, la fiebre española, pues es el precedente más directo a lo que estamos nosotros empezando a vivir. También veréis que aunque la Spanish Flu, que de 1918 es el precedente, pero sí que hemos tenido 3 otras pandemias después, el Asian Flu, Hong Kong Flu y el H1N1. Por lo tanto, estamos entrando en una dinámica y se prevé que ese tipo de situaciones se puedan dar bastante más en el futuro. Ya entraremos en detalle en esto. La siguiente lámina muestra la situación actual en la que ya llevamos 137.000 fallecidos. Poniendo en contexto con la lámina anterior, como podemos ver, estamos hablando pues de que estamos llegando ya al nivel de las 3 últimas. Afecta prácticamente a todos los países, es una pandemia, pero como podéis ver también en los países desarrollados, los de azul oscuro es donde está afectando más de momento, sobre todo también por la esperanza, porque hay más gente mayor y por lo tanto tenemos más personas en situación de vulnerabilidad. También en el caso de Europa por la densidad demográfica. Esto provoca en los clientes una sensación, bueno, los clientes en vuestro caso, los empresarios y la gente que se acerca, de agobio, ¿no? Es decir, estamos viviendo una situación totalmente atípica y esta situación de enfermedad se junta también con toda... Perdonad un segundo porque veo que no está... Se junta con todo un tema también económico. ¿Cómo puede afectar todo esto a la economía? En las siguientes láminas estamos viendo que, de acuerdo con los últimos estudios, se prevé una bajada muy fuerte en lo que es el Producto Interior Bruto, prácticamente de golpe por el confinamiento, por lo que es el lockdown. En el caso aquí, cogiendo varios países, podemos ver que en el caso de España, que se ve hacia aquí, hacia el final, estamos hablando de una caída de golpe entre un 25 y un 30, que después, evidentemente, a medida que el confinamiento desaparezca y podamos volver a reincorporarnos, iremos viendo cómo se va suavizando y el efecto final en el año va a ser menor. Desde el punto de vista de estudios de cómo podría afectar globalmente, aquí el IES ha hecho un estudio comparativo de diferentes países y podemos ver cómo en España se estaba calculando en ese momento que lo que podría ser el efecto, se estaba hablando de un impacto económico del 4% del Producto Interior Bruto. Todas esas estimaciones han quedado desfasadas, porque probablemente ya sabéis que el Fondo Monetario Internacional ha sacado un nuevo estudio en el cual está diciendo que el impacto puede ser más del 10%. Incluso ahora también cuando se está renegociando con la Unión Europea el tema de las ayudas, el escenario en el que se está partiendo es que podría ser que la contracción, la caída, se estime más o menos en un 10% del Producto Interior Bruto, en el caso de España. Por lo tanto, sí es cierto que desde el punto de vista de salud, digamos, esta situación atípica que estamos viviendo se compara con la fiebre española de 1918 y desde el punto de vista económico se está comparando inicialmente con la crisis financiera del 2008, la de Lehman Brothers, pero cada vez más hay gente que está comparándola con probablemente que vayamos a compararnos con la de 1929, la Gran Depresión debido a la caída de Wall Street. Dicho lo cual, ¿cuáles serían los escenarios posibles de recuperación? Aquí, cuando la gente te pregunta, oye, ¿pero esto pasará? Sí, evidentemente pasará, todo pasa. Por lo tanto, ya hemos comentado al principio que han habido varias pandemias y a todo hemos sobrevivido como humanidad, ¿no? Tanto la crisis del 29 como la del 2008. El tema está cuándo vendrá la recuperación o de qué tipo será. Si va a ser una recuperación en V, directamente, muy rápida, si va a ser en U, o los más pesimistas, si es en L, es decir, que se mantiene en una situación bastante baja. Desde el punto de vista, a nosotros lo que nos interesa, desde el punto de vista español, es saber cómo nos afecta a nosotros, a España, Cataluña o Barcelona, ¿no? Y evidentemente nuestro sector económico a nivel español está integrado básicamente por esos sectores, turismo, construcción y salud. Son los sectores que aportan más Producto Interior Bruto. Y respecto a lo que sería el empleo, que es otro punto muy delicado, podemos ver cómo el comercio, el turismo y la salud son los que prácticamente centralizan la mayor parte del empleo. Por lo tanto, tenemos sectores que están siendo muy sensibles a lo que sería tanto las medidas de confinamiento como a que posteriormente, pues evidentemente, cuando se levanten, la recuperación pueda ser más tardía o más poco a poco. Desde el punto de vista ya español directamente, hay algunos estudios, en este caso es de otra consultora,
que te viene a comparar cómo puede ser la evolución, la recuperación durante el año, ¿no? Aquí podemos ver que ya está por sectores: alimentación, retail, restaurante y ocio, viajes y hoteles. Podemos ver en todos ellos una caída, exceptuando en el caso de la alimentación, porque ha habido primero un acopio, lógico, por la sensación de inseguridad, y que después, en teoría esto se va nivelando y va progresando, de forma que a finales de año se prevé que estemos aún por debajo de cómo estábamos cuando empezamos el año, en diciembre del 2019, pero que sí que estuviéramos mucho mejor que nos podemos encontrar ahora, ¿no? Este es un escenario más catastrofista puesto por el FMI que os había comentado, y aquí podemos ver cómo también prevén tres, ¿no? Si es una rápida vuelta a la normalidad, si hay una vuelta a la normalidad en el cuarto trimestre o si las restricciones siguen hasta final de año. Como podemos ver, cuanto más tiempo estemos confinados, más problemática o más será el efecto que puede tener nuestra economía. Y después, no solamente es el tema de cuánto tiempo estamos confinados, sino también de cuándo vamos a regresar a la normalidad. Todo esto, evidentemente, desde un punto de vista de un empresario, una persona que es autónomo, pues le afecta, puesto que es el escenario global en el que nos estamos moviendo. Toda esta situación va a provocar una serie de cambios, eso está claro, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, va a haber un cambio tanto de tendencias, probablemente el desarrollo de ventas y negocios online, teletrabajo, automatización van a ir adelante, buenas perspectivas también para el sector salud, limpieza, tecnología. El tema del distanciamiento social, lo que comentaba antes, ¿no? Tanto el distanciamiento como posteriormente, si la gente cuando salgamos vamos a ir directamente a consumir, hay serias dudas al respecto. Por lo tanto, ¿cómo puede afectar esto también a los sectores de turismo, ocio y otros cambios que hay en el reto, en el horizonte, ¿no? Va a haber mucho paro, va a haber una renta mínima, pero es renta mínima. O sea, ¿cómo va a afectar esto al consumo? ¿Cómo va a afectar al sector inmobiliario? También hay mucha gente que está comentando que va a cambiar el tema de la globalización, que se ha demostrado la debilidad de este sistema y que por lo tanto va a haber una reindustrialización o va a haber más posibilidades de que vuelva otra vez a haber más industria cercana a los puntos de consumo. La cuestión de la Unión Europea está siendo cuestionada, veremos cómo se desarrolla, y una rivalidad entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, el que los empresarios y los autónomos y todos estos estén preocupados es completamente obvio, porque lo que está viniendo, lo que estamos viviendo, es evidente de que tiene un efecto, pero también ahora, pero también va a tener un efecto en el futuro. Por lo tanto, nos hemos de replantear, y esto es un punto que queremos poner claro durante toda la explicación, es que quizá también conviene, cuando la gente viene a preguntar, oye, ¿me conviene aguantar? ¿Me conviene seguir? Aquí tenemos que ser sinceros y probablemente también analizar en qué sector estamos, qué tipo de modelo de negocio tenemos, qué tipo de compañía tenemos, porque quizá habría que hacer otro tipo de planteamiento. Poco a poco iremos llegando a eso. Un tema muy interesante cuando te vas a endeudar o cuando sigues adelante es el tema del tipo de interés, ¿no? El tipo de interés ahora está muy bajo. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cómo puede ir? Hay un estudio de Massachusetts que ha comparado lo que sería el tipo de interés real después de las grandes pandemias y de las grandes guerras. Tipo de interés real, no nominal, ¿eh? Y han hecho este estudio comparativo, y esta gráfica lo resume. En primer lugar, que los efectos son a largo plazo, podemos ver cómo los efectos pues, duran entre 10, 20, 30 años. Y después, una cosa bastante lógica a priori, pero que se ve corroborada por los datos, de que generalmente en escenarios de guerra, cuando haya habido una guerra, posteriormente los tipos de interés suben, pero en cambio en escenarios de pandemia, como los que estamos viviendo, los tipos de interés bajan y tienden a ser deflacionarios. Por lo tanto, dentro de este entorno, con toda una serie de dudas respecto al futuro, lo que sí parece también claro es que el tema de tipo de interés desde el punto de vista financiero probablemente se mantengan en cero y porque no pueden ir más bajo de cero. Pero vamos, que sí que es un escenario deflacionario o tendiendo a que el préstamo va a haber mucha liquidez, con tipos de interés muy, muy, muy bajos durante el tiempo. Dentro de este escenario, el Estado y los gobiernos, lo primero que se han preocupado desde el punto de vista económico es cómo asegurar la liquidez del sistema. Es decir, no quieren repetir los mismos errores, tanto en el 29, cuando hubo todo el cierre de bancos, como después en el 2008, 2010, con el tema de Lehman Brothers, cuando hubo problemas de liquidez. Por lo tanto, la primera medida ha sido asegurar la liquidez, que hubiera dinero, que hubiera efectivo para las compañías y para los autónomos.
¿Cómo pilla la situación a la banca? Este es un punto más positivo respecto a nuestra última crisis. La banca está más saneada, es decir, en el 2010 había un problema también de solvencia, muchos activos tóxicos, había habido mucha inmobiliario especulativo y por lo tanto afectaba tanto a la capacidad de préstamo de las bancas como también a lo que tenían en sus activos, ¿no? Ahora el sistema está un poco mejor. No digo que para tirar cohetes y tampoco estoy diciendo que podamos aguantar una situación a largo plazo, pero sí que está bastante mejor, más fuerte y más saneada. De hecho, están tomando una serie de medidas a nivel europeo que ha permitido liberar unos 180.000 millones de euros para que los bancos tengan más capacidad de dar préstamos. Ya sabéis que va en función de sus ratios de capital y todo esto. Y por lo tanto se prevé que por lo menos a corto o medio plazo, 5 o 6 meses, no haya problemas. Sí que es cierto que algunas voces están diciendo que convendría empezar a hacer una concentración bancaria, que convendría empezar a tener bancos más fuertes, pero hoy por hoy, digamos que en tiempo de cambios, no es en tiempos peligrosos como ahora, se prefiere no tocar nada, pero sí que a medio plazo la idea sería concentrar más la banca para que sea más solvente y en principio tiene capacidad de reacción para no quedar bloqueada. A partir de ahí, con la banca como instrumento principal para poder hacer llegar esa liquidez a las personas, a lo que serían los consumidores, a las empresas y a los autónomos, han salido toda una serie de reales decretos y de ayudas, básicamente todas ellas girando en torno al concepto de aval, es decir, el Estado garantiza a los bancos que les va a devolver en cualquier caso parte de los préstamos que se les solicite, con lo cual la idea subyacente de todo esto es que los bancos tendrán menos problemas para prestar, puesto que cuanta más garantía tengan de que pueden recuperar del Estado, más tranquilos estarán y en principio con mayor facilidad pueden facilitar créditos. Además, hay una serie de instrucciones para que esta facilidad del crédito también se materialice en tipos de interés más bajos respecto a los que podrían ofrecer la banca en caso de no tener esta garantía. Por lo tanto, en teoría la idea es la banca es la que lo va a gestionar, pero puesto que cuenta con el aval del Estado, va a tener que hacerlo más, digamos, alegremente no, pero sí con más facilidad y en principio de un tipo más competitivo del tipo de interés. Esto se ha manejado en diferentes líneas. La primera que fue la de Thomas Cook, que pasó de 200 a 400 millones, que después comentaremos, pero esta ya está prácticamente agotada. Y después vino el Real Decreto 8/2020, que es el famoso de los 100.000 millones. En el mismo Real Decreto también vimos cómo se facilitó al ICO la capacidad de endeudamiento por 10.000 millones extras y después también se facilitó el CES, una nueva línea de créditos de circulante hasta 2.000 millones. Todo esto girando siempre en la misma facilidad, facilitar el crédito, facilitar el crédito, facilitar el crédito. Y en Cataluña tenemos la línea del Instituto Català de Finanzas con Avalis, que también es bastante atractiva, si bien en el caso de ICF, los tipos de interés finalmente propuestos no son tan competitivos. En todo caso, nuestra explicación se va a centrar, todo el webinar, en lo que sería la línea de 100.000 millones, que es la medida estrella, por la cantidad, evidentemente ya lo podéis ver, de la cual se han dispuesto ya unos 40.000, quedan todavía 60.000, y probablemente es la que se va a impulsar en los próximos 6 meses. Están viendo un poco cómo pueden incluso hacer que sea más atractiva. Aparte de todo esto, aparte de lo que es el Estado, también a nivel europeo, al final, después de mucha discusión y muchos problemas, pues acabaron pactando una ayuda extra de unos 540.000 millones en esos 3 instrumentos, ¿no? Fondos mecanismo, el MEDES, digamos, el Fondo de Garantías del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo contra el Desempleo, el SURE. La idea es clara, es decir, tiene que haber dinero en el mercado. Y no cae en los errores anteriores. Si la capacidad de financiación se contrae, el sistema se puede caer. Ahora también, durante estas semanas, se estará discutiendo más ayudas. Ya sabéis que España está proponiendo lo que sería un fondo de recuperación. Habían incluso hablado de un nuevo plan Marshall para Europa, etcétera. Para toda esta negociación, es lo que os comentaba antes, están partiendo de una caída del Producto Interior Bruto en la Unión Europea de un 10%, o sea, una situación bastante catastrófica a nivel general.
y después en el caso de España que puede llegar a ser pues, 12, 13 quizás en función de cómo sea el confinamiento, ¿no? Sería para iniciar en enero de 2021, en un plazo de 2 o 3 años. Ya veremos cómo se va desarrollando, porque seguramente, como sabéis, hay bastante resistencia por parte de algunos países, tipo Holanda o tipo Alemania, a que esto sea, digamos, que toda esta liquidez vaya a cargo de todos los contribuyentes de la Unión Europea y no de que cada Estado pues, aguante su vela, ¿no? En todo caso, ya os he comentado que habían 540.000 millones que han estado aprobados, ya os he comentado los 100.000 millones de la línea de aval, después pues más o menos seguramente saldrá adelante la propuesta española, ya veremos cómo sale adelante, pero el concepto, ya seguro que también habéis oído de Estados Unidos y de Japón y de China, o sea, la idea es que estamos viviendo una situación completamente puntual y atípica, aunque pueda pasar en un futuro, o sea, vale más estar preparados y tenerlo en la mente, y por lo tanto que se han de tomar medidas extraordinarias y que por lo tanto se van a romper fronteras o líneas rojas. Todo eso está muy bien en cuanto a concepto, es decir, va a haber dinero. ¿Cómo se materializa? Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso español, como os decía, la producto estrella, ¿no? La línea que están impulsando es la línea ICO de 100.000 millones de euros. Es para empresas y autónomos de todos los sectores, no hay limitación de CNAE, esto es importante remarcarlo, pero sí que quieren que se centre la ayuda por los efectos del COVID y no que venga por situaciones anteriores, que estuviera mal la empresa. Es decir, no quieren, entre comillas, empresas zombie. Lo que quieren es que las empresas que se hayan visto afectadas a partir de cuando se declaró el estado de alarma y cuando hubo el confinamiento y todos esos, que esas sean las que puedan salir adelante o se obtengan las ayudas. Por lo tanto, las anteriores no. Ergo, las restricciones o las excepciones son empresas con morosidad en el CIRBE, a 31 de diciembre de 2019, no estar sujetos a un procedimiento concursal, ya sea porque se haya declarado o porque reúna las condiciones, y en algunos casos no estar en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019. Como veis, todo esto se hace referencia a previo a lo que sería el lockdown, el confinamiento, ¿no? En la siguiente lámina analizaremos un poco con más detalle estas tres, digamos, limitaciones o restricciones. Otra restricción es que no te puede servir esto para aplicarlo a la cancelación de deudas existentes. Es decir, la idea es que tú estás teniendo una situación difícil provocada por el tema del COVID-19 y, por lo tanto, lo lógico es que apliques el dinero recibido a paliar esos efectos, no a mejorar tu situación y hacer una jugada financiera cancelando préstamos anteriores. Después veremos por qué hay un poco de tema gris aquí, porque evidentemente tú puedes pedir el préstamo para eso y de aquí a un mes y medio puedes tener una situación saneada y una vez con la situación saneada puedes cancelar préstamos anteriores. Pues eso sí, ¿por qué no? Pero lo que no se puede hacer es decir, no, yo pido el aval, pido el préstamo garantizado con el aval y con este nuevo préstamo voy directamente y aplico la cancelación. Eso no se puede hacer. La finalidad al principio va relacionada con todo lo que hemos comentado, los efectos del COVID-19. Pusieron diferentes conceptos como pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante, pero al final incluyeron también un cajón desastre. Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Otras necesidades de liquidez. Por tanto, al igual que en muchas medidas que iremos viendo después, el concepto es amplio. Es decir, lo que quieren es que ese dinero llegue, que esa facilidad de crédito llegue a la empresa. Ergo, es cuestión de cómo lo justificas o de cómo lo demuestras, pero no únicamente referido a salarios o tal, sino cualquier, digamos, perjuicio financiero que hayas tenido y que necesites dinero para poderlo cubrir. Vamos ahora a comentar las tres excepciones con un poco más de profundidad. El CIRBE. El CIRBE, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España, pues es evidente, seguramente todos vosotros ya habéis actuado de alguna forma u otra con el CIRBE, le tienes que dar al banco una autorización para que el banco pueda pedir el informe. El informe viene con fecha 31 de diciembre de 2019, por lo tanto ya viene preparado para ello, ha habido una serie de instrucciones internas al respecto y en ahí aparecen pues, todos los créditos directos e indirectos que puedas tener. El siguiente es no estar sujeto a procedimiento concursal, es decir,
no tener problemas de pago, embargos o alzamiento de bienes. Insisto, todo esto con anterioridad del 17 de marzo. Después entraremos porque es una situación interesante ver cómo las empresas van a salir de toda esa situación, ¿eh? Pero al menos digamos que para acceder a lo que es la línea de financiamiento sí que es necesario que tú no estés previamente en una situación de este tipo. Y después viene lo que sería la situación de crisis, ¿no? Al 31 de diciembre de 2019. ¿Qué se entiende por situación de crisis? Ya después entraremos un poco también con un poco más de detalle, pero en principio la línea de crédito va en función o se divide en dos grupos, ¿no? Si te aplica el marco temporal de ayudas de la Unión Europea o si el préstamo es más de 1,5 millones de euros, o si no te aplica este marco temporal porque es de menos de 1,5 millones de euros y vas por el régimen de minimis. En el caso de que pidas más de 1,5 millones de euros o que ya lo has pedido anteriormente y por lo tanto se te ha cancelado y tienes que pasar a lo que es el régimen de ayudas del marco temporal, sí que se te limita la ayuda en si estás definido como compañía en crisis. Entonces, nos han llegado ya noticias de que algunos bancos, por estar en crisis, pueden entender de que tuvieras pérdidas en general a 31 de diciembre de 2019. Según el reglamento de la Unión Europea, no es tan amplio. El tema sería si tu capital se ve reducido al 50% por el hecho de pérdidas acumuladas. Es decir, si tienes una serie de pérdidas que han hecho que tu capital social sea inferior al 50%, es cuando te podrías considerar como en situación de crisis de acuerdo a lo que es el tema de ayudas europeas, ¿eh? En todo caso, esto para el caso de pymes. En el caso de otras empresas, ratios, dependiendo de una serie de ratios, en función de si el EBITDA y en función de la deuda capital, ¿no? En todo caso, este es un tema muy específico y en principio va dentro de la filosofía que os comentaba antes. Todos estos préstamos avalados por la línea de avales, no tienen que venir para ayudar a problemas que tuviera la empresa anteriormente, ¿eh? Tiene que ser destinado a problemas que se generen con el tema del 7 de marzo, cuando empezó el confinamiento, y a partir de ahí, no por problemas anteriores. Ese es un poco el criterio global, ¿no? Ya entrando un poquitín más dentro de la descripción de la línea de avales, hubo un primer tramo de 20.000 millones, que es el que ya prácticamente se ha agotado, del cual fueron 10.000 para pymes y 10.000 para grandes empresas. Como lo que se quiere hacer también es ayudar a que las empresas accedan al financiamiento, ahora el segundo tramo de 20.000 millones ha ido directamente también para autónomos y pymes. Por lo tanto, de los 40.000 disponibles, hasta el momento, 30.000 ya han ido a autónomos y pymes, definiendo como pymes el concepto europeo, es decir, menos de 250 empleados, este es un requisito, y el segundo, que es alternativo, menos de 50 millones de cifra de negocio o un balance inferior a 43 millones. Por lo tanto, y insisto, quedan 60.000, por lo tanto, va a haber más capacidad de reacción, ¿eh? Y en cuanto al porcentaje del aval, autónomos y pymes hasta un 80% y para el resto dependiendo, ¿no? Si son nuevos préstamos, 70% y 60% en renovaciones. Entendiendo por renovaciones, comentábamos antes, tú no puedes cancelar un préstamo anterior, pero sí que evidentemente, pues si el préstamo anterior vence y lo vas a renovar, podrías entonces sí renovarlo en este concepto, ¿no? Y el importe, es lo que también intentaba avanzar antes. Hay como dos, pero eso es más bien un tema procedimental, pero hay dos líneas. Uno que sería, si tu préstamo es hasta 1,5 millones, ya sea de una sola vez o sucesivamente, estás dentro de lo que sería el régimen de minimis, que ahora comentaremos. Y por lo tanto, en principio es más ágil, pero tienes que hacer una declaración responsable sobre los minimis, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estaría más sujeto más que al tema este de los minimis. En el caso de que tú vayas a pedir o hayas pedido más de 1,5 millones de euros, entonces hay otra serie de limitaciones, que son el mayor de 2 veces los salarios de 2019, incluyendo seguridad social, es decir, coste empresa, el 25% de facturación de 2019, y otra vez empezamos a tener aquí un cajón de desastre, necesidades de liquidez a medio plazo. Y por si no fuera suficiente con este cajón desastre, viene otra posibilidad que es justificar excepciones. Es decir, se quieren mantener las formas, pero un poco como dijo uno de la Unión Europea, hay libertad de gastar y de ayudar y de hacer lo que sea, pero guardar
los recibos, ¿no? Como diciendo, ahora no vamos a poner ningún problema, pero después sí. Por lo tanto, la idea es, vamos haciendo todo en función de los procedimientos, por lo tanto es verdad que este procedimiento en minimis, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, pero hay una especie como de apertura de decir, oye, y da igual, tú pídeme lo que necesites y después el banco ya decidirá si te puede o no facilitar ese crédito con la ayuda del ICO y con, evidentemente, puede que con garantías personales o no. Pero que no te quedes, no pienses tú, es que no voy a poder entrar por el tema del límite. No va por ahí, no va por ahí. Si tú estabas en una situación normal, no con pérdidas anteriores, normal, y con el confinamiento y todo esto, tu negocio se ve afectado, no pienses que hay un límite, etcétera, es un tema más procedimental, sino que en principio tú puedes exponer tu caso y probablemente conseguir la financiación de acuerdo a otros parámetros, no por el importe que pidas, sino de acuerdo a otros parámetros. Los temas de los préstamos son generalmente a 5 años, con el periodo de carencia de capital, y como esto ya hemos contado antes, es el ICO el que lo hace, pues hay que negociarse con cada entidad. La declaración de minimis os harán firmar, seguramente es una declaración responsable de este tipo, donde ponéis todo lo que serían las ayudas recibidas. Acordaos que el tema de minimis se refieren a ayudas pequeñas, que se consideran pequeñas, es decir, la Unión Europea, si los gobiernos deciden ayudar a empresas y les dan subvenciones, ayudas nacionales o europeas hasta 200.000 euros, pues prácticamente durante 3 años el régimen es mucho más ágil. Lo que pasa con los préstamos es que evidentemente la ayuda se refiere a la posibilidad de la garantía, la posibilidad de que te están garantizando. Por lo tanto, estos 200.000 euros no son 200.000 euros como una subvención que recibes y has de poner ahí, oye, son 200.000. En el caso de préstamos garantizados o avales, es precisamente los límites que hemos comentado, es decir, hasta 1,5 millones de euros durante 5 años, hasta el 80%, se considera que equivale a los 200.000. Esto es un tema técnico, esto lo tenéis que hacer con el gestor del banco. Lo único que tenéis que hacer es poner en evidencia cualquier préstamo o ayuda que hayáis recibido para que lo sepan. Es un tema técnico que el banco mismo os dirá cómo actúa, pero insisto, esto no va a afectar a vuestra posibilidad de obtener el préstamo o no, puesto que si no vais por esta vía, iréis por la otra, es decir, no hay problema. E incluso, aunque paséis el 25% de la facturación o 2 veces el coste de salarios, incluso pasándolo también lo podríais justificar. Por lo tanto, es un tema procedimental que hay de seguir, pero que no va a limitar probablemente el importe que vayáis a recibir, a no ser que haya otros parámetros que puedan jugar y que puedan estar ahí también en liza, ¿no? Otros temas prácticos es que puede ser compatible con haber solicitado un ERTE. Muchas veces lo preguntan, ¿no? Oye, si he empezado ya a despedir personas o tengo tal, bueno, así como en alguna otra línea no, en este caso sí, son compatibles, porque precisamente el ERTE lo que hace es facilitar un poco el mantenimiento del empleo, no va en contra, ¿no? La entidad bancaria puede seguir solicitando avales. Esto es un punto fundamental, acordaros. Que el ICO os dé o garantice el 80% no quiere decir que el banco no vaya a pediros garantías por el 20 o por más. Es que no hay ningún problema, porque es un tema de que el banco lo está negociando y además porque, como veremos, pues, somos responsables subsidiarios. Es decir, el banco primero va contra el que pide el préstamo. Solamente en caso de que no lo pague, podrá después entonces ir contra el ICO y será el ICO el que le dará hasta el 80%. Por lo tanto, la solvencia o las garantías que te pueden pedir son las normales. El aval del ICO solo cubre el principal del préstamo, no cubre ni los intereses ni los gastos conexos. No te pueden obligar a contratar otros servicios de la entidad. Esto se está dando mucho, ¿no? Gente que está diciendo, oye, pero me piden un seguro de vida, me piden tal. No pueden hacer esto, no pueden, se puede denunciar. Es un tema que competencia lo va a seguir. Y los otros 3 ya lo hemos comentado, ¿no? No se puede aplicar la cancelación o amortización. Se pueden solicitar hasta el 30 de septiembre, pero va a ser prorrogable y probablemente lo van a hacer. Y es bastante ágil una vez que tú facilitas la información, ¿no? Para facilitaros un poco la idea, el Colegio de Economistas ha presentado un modelo de informe financiero. Aquí os he puesto el link, que lo podéis descargar si queréis, y os puede servir para las empresas, porque lo que importante es los préstamos se han de devolver. Insisto, los préstamos se han de devolver, porque generalmente tienes garantías y tienes tal. Ergo, tú cuando vas a pedírselo al banco, le tienes que decir cómo te ha afectado, pero también le tienes que decir cuál es tu plan para devolverlo, qué medidas estás tomando de contingencia, cómo estás fortaleciendo la empresa, qué plan estás tomando para poder seguir adelante una vez que abra.
Esto es bastante importante, ¿eh? No solo que no solo que estuvieras bien antes, no solo que lo necesitas y por cuánto, sino también cuál es tu plan, cómo lo vas a devolver, cuál es tu plan, cómo te puede ayudar este banco a resolver con la financiación tu situación y cómo tú le puedes garantizar que después ese dinero va a regresar. Aquí tenéis un poco el índice, veréis que básicamente lo que comentaba antes, ¿no? Previsiones económico-financieras y evidentemente las necesidades de financiación. Lo podéis descargar públicamente, no hay problema. ¿Qué pasa si nos remontamos? Este es el punto fundamental y es lo que estamos intentando transmitir toda la sesión. ¿Que van a haber préstamos? Sí, pero los préstamos se devuelven o se tienen que devolver. Por lo tanto, conviene tampoco pedir alegremente, y es un poco lo que comentábamos al principio de la situación económica en global. Muchas empresas, el escenario económico va a cambiar cuando el confinamiento se levante. Por lo tanto, no es solamente decir, mira, estás pasando 2 meses, yo te ayudo y después regresamos a como estuviéramos antes. No va a ser así en muchos casos. Por lo tanto, lo que yo os recomendaría es que a las personas que os acercan, es que hagan un ejercicio de sinceridad, ¿no? De ver, oye, yo me puedo encontrar con que esto sea una situación temporal, pero eso es soñar, o me puedo encontrar que esta situación me va a afectar en el futuro, en mayor o menor medida, no lo sé, pero me va a afectar en el futuro. Por lo tanto, tengo que pensar, que si pido préstamos, en qué situación me voy a encontrar cuando salga de esta y si los voy a poder devolver, y 2, si no hay otras medidas que yo pueda aplicar que no sean préstamos. Porque evidentemente, insisto, el préstamo, al final de cuentas, si no lo devuelvan, van a ir contra mí, ¿no? Acordaros aquí que en el caso de autónomos esto es más sangrante, porque el autónomo cuando pide un préstamo responde por su patrimonio, es una persona física, por lo tanto responde por su patrimonio. En el caso de una empresa, pues la deuda pues, quedará restringida a lo que sería la empresa en sí misma, ¿no? Por lo tanto, a los bienes que tengan dentro. Pero no obstante, igualmente, a pesar de esto, también te pueden pedir más avales. Pueden pedir avales de un familiar o pueden pedir avales de los administradores o de los socios. Por lo tanto, ojo con el tema del préstamo. Conviene hacer un análisis muy claro y transparente respecto al negocio y sobre todo a la viabilidad del mismo. Que haya dinero no quiere decir que tengamos que ir directamente a cogerlo y endeudarnos. No va por ahí. Es pensar exactamente para qué lo queremos y si no hay otras medidas. Y aquí quería comentar, José Alberto, no sé si también estás ahí. José Alberto. Sí, Carlos. Hola. Vale, porque aquí quería darte pie a ti para comentar un tema que es, en el caso de autónomos no, evidentemente, pero en el caso de pequeñas empresas, el tema del administrador, la responsabilidad que tiene el administrador, es decir, suponiendo de que esto salga, se endeude la empresa, el administrador ha tomado todas las medidas y al final las cosas salen bien, perfecto. Pero ¿qué pasa si, como puede pasar, salgamos de aquí tocados en muchas empresas, con problemas, situación concursal, etcétera? El deber de diligencia del administrador. No sé si quieres comentar algo ahí, José Alberto. Sí, buenos días a todos. Gracias, Carlos. Más que entrar en las clases o en los tipos de acciones y de responsabilidad del administrador, sí que por la inquietud que se ha generado debido a esta crisis sanitaria en los responsables de las compañías, los responsables de las empresas, sí que creo que es importante hacer una brevísima, que sea una referencia, un mero apunte a situaciones que se pueden derivar de esta crisis sanitaria, ¿no? La situación pre-crisis, pre-COVID-19, debemos recordar que los administradores de las compañías se les impone, en caso de que concurra una causa de disolución de la sociedad, como puede ser, en este caso paradigmática, las pérdidas que dejen reducido el patrimonio por debajo de la cifra de la mitad del capital social, o incluso algunos apuntan a la imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social, se les impone la obligación de convocar la Junta General para acordar, en su caso, la posible disolución de la compañía y convocar en un plazo de 2 meses. Y si no se adopta, concurre causa de disolución y no se adopta por la Junta ese acuerdo, pues deben de instar dicha disolución o, en su caso, el posible concurso de acreedores. El incumplimiento de estas obligaciones derivaba en una posible responsabilidad de los administradores por las deudas contraídas después de que concurriera dicha causa de disolución o de dicha situación concursal si hubiera una situación de concurso de impago generalizado. Claro, el mantener esas disposiciones como estaban en la legislación, en la Ley de Sociedades de Capital, ante la crisis derivada del COVID,
que comportaba pues, la disolución prácticamente ipso facto de muchísimas de las compañías o abocar a las mismas al concurso de acreedores. Por ello, el decreto de 8 de marzo, de 17 de marzo, el decreto ley 8/2020, posteriormente modificado por el de 31 de marzo del 2020, estableció, su artículo 40, la suspensión de ese plazo de 2 meses que hemos dicho para o bien convocar a la Junta y adoptar las decisiones e instar la disolución judicial o bien la petición o instar la solicitud de concurso de acreedores, pues suspendía ese plazo de 2 meses hasta que finalizara ese plazo, ese estado de alarma decretado. Y importante también es que expresamente establecía dicho artículo 40 que si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas durante este periodo, porque claro, los administradores ante esta situación podrían encontrarse, si no se hubiera introducido dicho precepto, en que no contrataban o no acudían a solicitar ningún préstamo, ninguna financiación ni nada ante el temor de que se les pudiera declarar responsables solidarios de esas deudas contraídas. Por lo tanto, las deudas que contrajeran o los contratos que puedan contraer durante este periodo que esté vigente el periodo de alarma, el decreto de alarma, no responderán de esos préstamos de financiación en ningún caso los administradores. Ahora bien, y acabo ya, dice literalmente dichos artículos, tanto el 40 que hemos dicho como el artículo, creo que es el 8 el 43, perdón, del Real Decreto Ley 8/2020 en cuanto al concurso, aluden al periodo mientras esté vigente la declaración del estado de alarma. ¿Qué quiero decir? Que en el momento en el que se levante dicho estado de alarma, los administradores de las compañías tienen que estar muy al tanto, testear la situación de la compañía, cuál puede ser, como has dicho, Carlos, la evolución futura de cara a cumplir en todo caso con los plazos, con los preceptos, con los términos establecidos para evitar cualquier posible derivación de responsabilidad hacia ellos. Y creo que esto es importante destacarlo en este punto. Se alude por algunos, se alude por algunos especialistas que ese plazo de suspensión, de plazo para convocar junta, etcétera, debería de alargarse, aunque se levante el estado de alarma, como mínimo hasta fin de año, para que los administradores no tengan tanto temor a realizar nuevas contrataciones. Por tanto, resumiendo un poco hasta ahora, podríamos decir, va a haber liquidez. Todavía quedan 60.000 millones para garantizar avales y eso genera mucho músculo para poder dar préstamos. Con esos avales la banca en teoría podría estar más tranquila porque más tarde o más temprano acabará recuperando lo que preste. Por lo tanto, si hubiera crisis, etcétera, va a cargo del Estado. Por lo tanto, primer punto, va a haber liquidez. Segundo, ¿qué personas pueden acudir a ella? Aquellas que no estuvieran con problemas antes del COVID. Que no estuvieran con problemas antes, que tiene que ser generado o originado por la situación del COVID. Tema práctico, pues prácticamente nada, es una declaración de CIRBE desde el punto de vista de que puedan ver lo de la morosidad y el tema de la declaración responsable de minimis. Básico, son los bancos los que negocian, por lo tanto tienes que justificar y documentar ante el banco, es como si pidieras un préstamo, aunque el banco sepa que al final puede recuperar hasta un 80% de lo que te conceda vía ICO, pero el banco tiene, la obligación de pedirte todo lo que tenga que pedirte desde su punto de vista, como cualquier otro préstamo, para garantizarse de que se lo vas a devolver. Y segundo, porque tampoco va a querer, evidentemente, que pasar el problema al ICO, porque el ICO después le va a pedir que cuentas. Digamos que hasta 50 millones de euros operaciones, el ICO hoy por hoy está diciendo al banco, tú tira adelante, que ya te lo miraré después, solamente te voy a mirar las operaciones que excedan de 50 millones, pero más tarde o más temprano van a venir a revisarle. Por lo tanto, el ICO sigue ahí y no es que digamos que la pérdida va a ser directa, el banco tiene que tomar sus medidas. Como el banco tiene que tomar sus medidas, esto afecta en varias cosas. Puede afectar al tipo de interés. Se está comentando ahora que probablemente los bancos están, dependiendo del banco, pero hay algunos que están entre el 2,5, 2,5, dependiendo del tipo. Dos, que están pidiendo garantías o no, depende de tu relación, depende de tú cómo negocies con el banco. Se recomienda evidentemente que vayáis a bancos que ya os conozcan porque tienen vuestro expediente. Podéis ir a varios bancos, no hace falta solamente ir a uno y casarse con él, podéis ver si hay varios bancos que lo puedan y ver cuál es el que mejor os lo puede dar.
el banco no tiene la obligación de daros el préstamo, no la tiene. Por lo tanto, insisto otra vez, depende un tema de vuestro expediente y de vuestra relación y de cómo vosotros lo vais a garantizar. Y a partir de ahí, en cuanto al importe, pues aunque esté esto del 1,5 millones, como al final también es en función de vuestras necesidades de tesorería y de cómo os llevéis y de la justificación, pues no va a haber un problema probablemente de importe ahí, o no tendría que haberlo si está suficientemente garantizado, etcétera. Pero dicho todo esto, y dicho que esta posibilidad, lo que queremos también remarcar es lo que acabamos de decir. Los préstamos se han de devolver, los autónomos responden a nivel personal, los socios, las empresas responden solamente por lo que tienen dentro, pero ojo, porque pueden haber garantías de socios o de personas, etcétera, o sea, pueden pediros más garantías. Y lo último, lo que comentábamos, de que saliendo de esta situación de confinidad, que el negocio realmente se ha tocado, podamos entrar en tema de una empresa en crisis y mediante el artículo 225 que conviene que los administradores pues evidentemente hayan sido diligentes y por lo tanto que los préstamos solicitados, pedidos, no pedir más de la cuenta, no dar no dar datos que puedan ser erróneos, todo ese tipo de situaciones para evitar después que en caso de impago o en caso de problemática no te puedan originar problemas. Ese sería un poco el resumen. Está el ICO sector turístico COVID-19, que era una línea primero de 200 millones que pasó a 400, pero hoy he recibido la contestación del ICO, porque los bancos no lo están dando, de que está agotada, por lo tanto no vamos a entrar en ella. La ventaja que tenía esta era que aunque la garantía era menor del 50%, sí que te obligaban a que el tipo de interés era limitado a 1,5. Pero insisto, está agotada, por lo tanto vale más que no entremos. Y como recomendación un poco global, pues lo que os decía un poco a reserva de lo que hemos comentado, es decir, que no es la única vía de financiación. O sea, la primera sensación sería decir, hombre, estoy en situación de problemas, no sé qué, no sé cuántas, tiro de dinero nuevo y que me venga dinero, Pero hay que tener cuidado porque aquí no es para crecer, es para una situación de pérdida, ¿no? De una situación de crisis. Por lo tanto, sería conveniente también analizar otras vías de financiación. Por ejemplo, fondos propios, ¿por qué no? O sea, a lo mejor te conviene más aguantar, o entrada de nuevos socios, también puedes pensar, a lo mejor puede ser el momento de hacerlo, o de replantearte si no te conviene cambiar tu línea productiva. O sea, es un momento también de replanteamiento. O sea, no pensemos que cuando esto acabe vamos a estar como estábamos al principio. No es así. Después hay que buscar bonificaciones y ayudas, ¿no? Pero hay muy pocas, realmente hay muy pocas. Que yo sepa, están esto de los 2.000 euros para autónomos aquí en la Generalitat y algún tema de bonificaciones en seguridad social, en el caso de que te contrates temporal indefinido, en el caso del sector turismo, pero son temas muy, muy concretos y muy pequeños. Habría que revisar la cuenta de resultados para adecuar las partidas, ver si se puede también ahí intentar, pues evidentemente, en tu plan de negocio, rehacer, ¿no? tu cuenta de resultados y tus proyecciones. En el tema laboral, el ERTE es una buena medida desde el punto de vista de la empresa, puesto que parte de los gastos del coste salarial se te ve, es el Estado el que lo asume, ¿no? vía desempleo. Y además, en caso de fuerza mayor, pues puedes tener algunas bonificaciones en la seguridad social patronal. Pero bueno, también es cierto que tienes el compromiso de mantener 6 meses, por lo tanto también estamos en lo mismo, tienes que meterlo dentro del contexto. Y por último, alquileres, y aquí sí, José Alberto, te paso la palabra para ver si se pueden o no y cómo hacerlo la renovación de contratos, tanto a nivel de arrendador como de arrendatario. O sea, de nivel de arrendatario es evidente que te puedes encontrar con que te puede convenir renegociar el contrato para pagar menos, pero también es cierto que el arrendador te puede estar en un momento dado, se le puede venir encima. Entonces, también para saber si él puede o no aceptarlo, si debe aceptarlo o no. Te paso la palabra, José Alberto. Dejo de compartir. Y te paso la palabra, José Alberto. Sí. Hola de nuevo a todos. Perfecto. Bueno, a continuación analizaremos la incidencia que está teniendo la crisis sanitaria por el COVID en los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda. Nos centraremos exclusivamente en dicha tipología de arrendamiento para uso distinto de vivienda, sin analizar el arrendamiento de vivienda, que tiene unas disposiciones muy concretas en los distintos reales decretos leyes que se han ido dictando, así como tampoco en los préstamos o financiación que se haya podido concertar para adquisición de los locales o de viviendas, etcétera, sino que nos centraremos exclusivamente en el contrato de alquiler.
Para empezar, en cuanto a la normativa, pasando rápidamente por ella, está contenida en la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos, además de las disposiciones genéricas de ámbito de aplicación y las normas imperativas, pues en los artículos 29 y siguientes de dicha ley. Destacar en cuanto al ámbito de aplicación, ¿qué es el arrendamiento para uso distinto de vivienda? Pues evidentemente, como dice el artículo 3.1, aquel que recae sobre una edificación para destino distinto del de vivienda, y enumera su apartado según una serie de arrendamientos de fincas urbanas que se consideran como de arrendamiento para uso distinto de vivienda, citando actividades industriales, comerciales, artesanales, profesionales, recreativas, asistencial, cultural, docente, etc. En cuanto al ámbito normativo, las disposiciones normativas por las que se rigen el arrendamiento de uso distinto de vivienda, pues el artículo 4.3 nos indica que sin perjuicio de lo dispuesto en ese apartado 1 de ese artículo 4, que son las normas imperativas, pues los arrendamientos se rigen por esos artículos 29 y siguientes de la Ley de Arrendamientos Urbanos y, supletoriamente, tiene bastante incidencia por el Código Civil. Destacamos que la Comisión General de Codificación aquí en Cataluña está desde hace ya un tiempo trabajando en la posible regulación de los contratos de arrendamiento, pero aún todavía no ha sacado o no ha salido las disposiciones regulatorias al respecto. Rápidamente pasaremos por la regulación que se ha ido dictando una vez ya ante la crisis sanitaria derivada del coronavirus, ¿no? Nos encontramos en primer lugar con el Real Decreto de 14 de marzo de 2020, que es el primero que se dictó, en virtud del cual se decretó el estado de alarma como tal y supuso pues, la limitación de circulación y la suspensión de la apertura al público de locales y establecimientos minoristas, excepto una serie de establecimientos que se reflejan en dicho decreto. Se fue corregido por un decreto, el decreto 17 de marzo, y nos encontramos con un Real Decreto Ley importante, el 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social, donde se toman todas en serie, como dice su nombre, de medidas importantes desde el punto de vista social, económico, arrendamiento de vivienda, etc. Si recordaréis, se decretó el 29 de marzo del 2020, un Real Decreto Ley, en el que se aludía a permisos retribuidos para determinadas actividades que debían de cesar totalmente y se distinguía entre aquellas esenciales y no esenciales. Posteriormente se prorrogó el estado de alarma por el Real Decreto de 27 de marzo y se prorrogó hasta el 12 de abril dicho estado. El Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo se dictaron otras medidas urgentes complementarias a las anteriormente adoptadas en el Real Decreto Ley 8/2020. Posteriormente nos encontramos con el Real Decreto 487/2020 de 10 de abril, porque se prorroga el estado de alarma hasta el 26 de abril y ya se han dado parece rumores o indicaciones por el presidente del Gobierno, etcétera, que se puede prorrogar tanto más. Esta relación os ha puesto por poneros de manifiesto que en toda esta relación de normativa que se ha venido dictando, en ningún precepto hay ni una sola referencia a la situación del alquiler o arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Sí que hay regulación, como he dicho, para el uso para el arrendamiento de vivienda, dado el carácter protector del mismo, pero no hay ninguna disposición regulatoria sobre el arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Ha dejado el legislador o el ejecutivo, en este caso, ha dejado al arbitrio de los particulares, de los operadores de marco jurídico, cómo regulan ellos sus relaciones al respecto del repetido contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda. Sí que ha habido distintas disposiciones por organismos bien municipales o bien autonómicos, ha habido en Madrid, en Valencia, también en Cataluña, la resolución 783/2020, 26 de marzo de la Conselleria Territori y Sostenibilitat. Pero en todas estas disposiciones lo que se hace hincapié, también en el Ayuntamiento de Barcelona, es en cuanto a la regulación de esos alquileres para uso distinto del de vivienda, pero se trata de alquileres de inmuebles o locales, ¿no?, de titularidad pública de l'Agència Catalana de l'Habitatge o del correspondiente organismo, Instituto Municipal de l'Habitatge de ámbito local en Barcelona o correspondiente al organismo, como digo, de la comunidad autónoma correspondiente. Bueno, ante esta situación de que no hay en esta crisis sanitaria ningún precepto que especialmente haga énfasis o regule el arrendamiento para uso distinto de vivienda, ¿qué situación se encuentran los contratantes, arrendador y arrendatario, ante esta situación nueva que se encuentran en muchas ocasiones con el local, establecimiento o nave industrial, etcétera, pues cerrado y no pudiendo hacer uso de la misma? ¿Cabe la posibilidad de dejar de pagar la renta? ¿Se puede reducir su importe? Bueno, como hemos dicho y repetido, no hay ninguna disposición al respecto y los principios generales de ámbito contractual son
pactan sunt servanda, es decir, los contratos se deben cumplir, el contrato es ley entre partes, nos dice 1091 del Código Civil, el cumplimiento del contrato no puede dejarse al arbitrio de una de las partes, 1256, unilateralmente, por lo tanto, una de las partes no puede decidir dejar de cumplir ese contrato, por la circunstancia que sea. Es obligación esencial en el contrato de arrendamiento el pago de la renta por parte del arrendatario. Está específicamente establecido como causa de resolución del contrato, evidentemente entre todos los contratos de arrendamiento, pero por la ley, en el artículo 27 de la LAU, por la remisión que hace el artículo 35 de la LAU. Por lo tanto, lo primero que deberíamos examinar al respecto de plantearnos si se puede, si hay alguna herramienta que permita la rebaja o dejar de pagar la renta o qué situación se puede aplicar a ese contrato, es si ese propio contrato tiene alguna previsión concreta, específica al respecto. Estamos hablando ahora en sede y analizando sobre todo en aquellos contratos de arrendamiento en la que la finalidad sea que estos contratos perduren en el tiempo después de que cese o se mitigue la crisis sanitaria. No evidentemente en aquellos que se quiera desistir porque el propio contrato lo permita. Si el contrato recoge o refleja una cláusula de desistimiento unilateral por una de las partes, por ejemplo, con un preaviso de 15 días o de un mes y esa parte contratante que tiene ese derecho, quiere hacer uso, pues evidentemente es una previsión contractual y puede hacer uso de la misma. Pero estamos analizando un contrato de arrendamiento en el que la voluntad inicial es que ese contrato, una vez cese esta situación excepcional, pues pueda continuar sus efectos y el arrendatario haciendo uso de dicho local o de dicho establecimiento. También una breve alusión a los seguros de impago de alquileres, que habrá que acudir, en caso de ese seguro, al clausulado de la póliza, a ver qué riesgos están excluidos o no. Hay algunos riesgos que he tenido ocasión de algunas pólizas de examinar en los que hay riesgos excluidos de todo tipo, terrorismo, accidentes meteorológicos, etcétera, pero, por ejemplo, no estaba estas crisis sanitarias, pandemias, etcétera. Por lo tanto, esa compañía aseguradora debería hacer frente al pago de su seguro. Dicho estos principios generales, el contrato, el principio pues, es obligatorio y vinculado a las partes contratantes, ¿qué instituciones pueden dar una respuesta a esta situación jurídica excepcional, a esta situación excepcional? Se ha aludido en algunas ocasiones, y a lo mejor habéis podido verlo en alguna carta que os habrá llegado, por alguna consulta que se hayan hecho o incluso en prensa económica se ha aludido que uno de los criterios puede ser acudir a la fuerza mayor para evitar el pago de la renta, ¿no? Diciendo que pues, el artículo 1105 del Código Civil, que hemos aludido anteriormente, que se aplica también supletoriamente, que nadie responderá a aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables, salvo que así lo diga la ley o el propio contrato. Como digo, se ha aludido a él. Yo tengo mis objeciones a que sea aplicable dicha fuerza mayor como tal a la obligación de pago de la renta. Es verdad que la fuerza mayor incide en la imposibilidad de usar el local, pero no incide en mi obligación de pagar la renta. Yo puedo pagar la renta. No hay ninguna circunstancia de fuerza mayor que respecto de mi prestación a mi cargo me imposibilite pagar la renta. Yo puedo hacer una transferencia vía bancaria al arrendador a la cuenta designada del importe de la renta. Es decir, no hay ninguna fuerza mayor que me imposibilite el cumplir, el pagar dicha renta. Aludimos aquí a la situación exclusiva, reitero, del contrato de alquiler. Quiero apuntar aquí que no se nos puede, no creo que sea acertado ante una situación como la actual el aludir a que no tengo recursos económicos. No tengo ni perdonad la expresión, ni un euro y por lo tanto no tengo recursos económicos y resuelvo el contrato, pido la resolución del contrato. Aquí no se trata de aquí, las situaciones de solvencia o de posible insolvencia tienen su normativa reguladora al respecto. Se procederá a la declaración de concurso de acreedores o los acuerdos extrajudiciales de pagos previos, etcétera. Pero no se puede alegar que no tengo dinero como mecanismo de exoneratorio del pago de la renta. Irá por su vía de concursal o no concursal si no tengo solvencia para pagar la renta. Entonces nos encontramos con que la fuerza mayor, aunque ha sido aludida, yo en cierta manera tengo mis objeciones a que pueda ser aplicada en cuanto a eximirme de pago de la renta. Se ha aludido también a la vía del artículo 1554 del Código Civil que señala que el arrendador está obligado a mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo de contrato y por lo tanto algunos han aludido, algunos autores, a que el arrendatario podría alegar, invocar que no se ha mantenido el goce pacífico del arrendamiento. También considero que no resulta procedente porque no es imputable al arrendador el que yo, arrendatario, no pueda disponer o disfrutar del arrendamiento y plantearía muchos problemas el ir por esta vía. Por lo tanto,
La vía adecuada, consideran la mayoría de autores hoy en día, es la cláusula, la aplicación de la conocida, ya famosa prácticamente, que viene ya del derecho romano, la cláusula rebus sic stantibus, estando así las cosas. Esta cláusula se trata de un instrumento de adaptación de los contratos a las situaciones concretas planteadas. Una aplicación sería aludida de la economía a los contratos. Y lo que persigue, si bien en un principio se aludía también para la resolución de los contratos, lo que persigue es en situaciones como esta que los contratos puedan perdurar, que se produzca una reequilibración de los contratos y los mismos puedan perdurar en el tiempo, no de suyo lleve consigo la resolución contractual. La cláusula rebus sic stantibus es una institución jurisprudencial doctrinal. No la vemos plasmada así como tal, categóricamente en textos legislativos, pero sí que hay algún principio de derecho contractual europeo, concretamente en el marco común de referencia que se ha aludido en 2008, que señalan los aspectos esenciales de esta cláusula para que se pueda aplicar la cláusula rebus sic stantibus y que tienen importancia porque los tribunales en muchas ocasiones los han acogido como criterio interpretativo, estos principios de marco común de referencia. Y el artículo 3.1/110 habla de la modificación de extinción por el juez a causa de un cambio de las circunstancias. El primer apartado establece la regla general que hemos aludido anteriormente, los principios generales del contrato. Toda obligación debe cumplirse cuando el mismo resulte más oneroso como consecuencia de un aumento de los costes de ejecución, una disminución del valor de la contraprestación, es decir, por circunstancias normales. El riesgo empresarial no impide que ese contrato deba cumplirse. Ahora bien, el apartado segundo sí que recoge que, sin embargo, si debido a un cambio excepcional en las circunstancias, reitero, hago énfasis en el cambio excepcional en las circunstancias, el cumplimiento de una obligación contractual o una obligación derivada de un acto jurídico unilateral resulta tan oneroso, segundo énfasis, la cuestión de la onerosidad, tan oneroso que sería manifiestamente injusto seguir exigiendo su cumplimiento al deudor, aquí se le concede al juez la posibilidad o bien de modificar la obligación, a ver, hacerla más razonable, o de una manera más extrema, cuando la circunstancia sea excesivamente extraordinaria y gravosa, pues incluso extinguir la obligación en una fecha y condiciones determinadas. Ahora bien, para que sea aplicable este apartado segundo, es decir, la cláusula rebus, sí que se establece unos requisitos y que se le denominan los 4 siguientes en el apartado tercero, que es que el cambio de circunstancias se produjo después de contraerse la obligación, que el deudor no tuvo en cuenta en ese momento y que no la tuviese en cuenta la posibilidad de que se produjera dicho cambio, que no se hubiera asumido el riesgo, es decir, que no hubiera ninguna previsión contractual y que el deudor ha intentado razonablemente y de buena fe negociar una modificación razonable del contrato. Esta figura inicialmente se interpretaba muy excepcionalmente, muy restrictiva, porque suponía, como hemos dicho, una excepción al pacta sunt servanda, a la obligación de cumplir los contratos, y se consideraba que introducía cierta inseguridad jurídica, pero hay unas sentencias, sobre todo las de 30 de junio del 2014 y de octubre del 2014 del Tribunal Supremo, en el ámbito de la crisis económica, ese escenario de crisis económica. En ambas sentencias, ponente ex magistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña, se acoge ya con unos criterios un poco más laxo la aplicación de la rebus sic stantibus. Como palabras del propio magistrado, señala que lo excepcional ha de ser el acontecimiento que ha sobrevenido, pero no la aplicación como tal de la cláusula cuando dicho acontecimiento acaece. ¿Qué presupuestos exige la conocida como cláusula rebus sic stantibus para que se pueda ser aplicada? Pues que acontezca un acontecimiento extraordinario, que dicho acontecimiento sea de todo punto imprevisible, que no sea imputable a ninguna de las dos partes contratantes y que se aplica subsidiariamente porque no haya ninguna previsión contractual al respecto. Por lo tanto, estas 4 circunstancias parece que se dan en la situación actual que estamos todos padeciendo, ¿no? El fundamento para que prospere, en su caso, la cláusula rebus sic stantibus, si bien también es un razonamiento de un principio de equidad, pero debe de fundamentarse sobre todo el aspecto causal de la base económica del contrato. Hay una excesiva onerosidad en que el contrato continúe como venía despegando todos sus efectos hasta la fecha. Debe mantenerse en cierto modo el equilibrio, la conmutatividad de las prestaciones y, por lo tanto, ante esta situación actual se considera que la base económica del contrato pues, ha decaído.
Se ha discutido si es posible aplicar a los contratos de tracto sucesivo, es decir, que se alarguen en el tiempo con prestaciones periódicas, como contrato de arrendamiento, y si es aplicable también a los contratos de tracto único. Ha habido una sentencia reciente de 6 de marzo de 2020, ponente el magistrado Sancho, que considera que no lo dice tan tajantemente como algún titular de prensa especializada ha dicho, que si lo excluía de los contratos de tracto único, pero sí que viene a señalar la sentencia que, bueno, desplegará generalmente sus efectos en los contratos de tracto sucesivo, que se alarguen en el tiempo y sobrevenga al desarrollo de ese contrato una circunstancia imprevisible y extraordinaria. Voy pasando un poco rápido. Hay algunas normas que podemos, en su caso, alegar o invocar para que refuercen nuestros argumentos y que, de cierta manera, aplican la cláusula rebus ex stantibus, que es por ejemplo, el 1575 del Código Civil, si está hablando en caso de arrendamiento de fincas más rústicas, en los que se alude que sí que se puede obtener por una rebaja de la renta en caso de pérdida más de la mitad del fruto por casos fortuitos extraordinarios e imprevistos, salvo siempre pacto especial en contrario. Y también se ha aludido a la aplicación, o por analogía, del artículo 26 de la LAU, aquí de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que hace referencia al arrendamiento para vivienda, que alude que cuando la ejecución de la vivienda arrendada de obras de conservación o de obras acordadas por una autoridad competente la hagan inhabitable, tendrá el derecho el arrendatario a suspender el contrato. Hasta analógicamente se quiere aplicar obras acordadas por una autoridad competente, pues no tiene por qué ser obras, sino resoluciones dictadas por una autoridad competente que te impidan usar o utilizar ese establecimiento, pues te facultaría para suspender los efectos del contrato. Llegados a este punto, se puede excluir, eludir, rebajar el pago de la renta. Deberíamos distinguir entre aquellas actividades calificadas como esenciales, o bueno, esenciales hoy ya no suspendidas, ¿no? Porque ya se ha superado que el Real Decreto Ley. No concurre, la verdad es que no concurre ninguna causa de exoneración propiamente para el pago de la renta como tal en el contrato, en cuanto a virtud del contrato. El arrendatario será el que al final decidirá si abre o no, pero no hay ninguna circunstancia cuando es una actividad no suspendida que incida en el contrato. Cosa diferente es que si tenemos abierto, pero la verdad es que no hay gente por la calle y no vendemos nada, pueda invocar una disminución de ingresos, etcétera, pero esto afectará a la posibilidad de solicitar determinadas prestaciones reconocidas, pero no a que el arrendatario pueda invocar dicha circunstancia para lograr una reducción, exoneración del pago de la renta. En cuanto a la aplicación a aquellas calificadas como no esenciales, pero que estén en situación de inactividad, de que no puedan, por lo tanto, abrir, lo primero, deberíamos acudir a una renegociación del contrato por las partes para su adaptación. El arrendatario aquí debería, en la carta, en el requerimiento, en el correo electrónico, etcétera, instar pues, ese acontecimiento extraordinario, imprevisible, no imputable a ninguna de las partes, que le está impidiendo el abrir, disfrutar, el usar ese establecimiento y, por lo tanto, requerir al arrendador a una negociación para pactar distintas posibilidades, desde una moratoria, es decir, no pago los próximos 3 meses o 6 meses la renta, pero ese importe no se me condona, lo pagaré prorrateado en X meses, posterior al cese del estado de alarma, o bien en una reducción de parte del pago de la renta, una combinación de ambas circunstancias. Si finalmente el arrendador no se aviene y se insta un procedimiento correspondiente de resolución contractual, de desahucio, etcétera, la invocación previa por parte del arrendatario de instar al arrendador a una negociación, como hemos visto anteriormente, se aludía como requisito la buena fe del arrendatario, pues proponer alguna alternativa, el adaptar ese contrato a la situación actual, el haber actuado así previamente, lo que puede conllevar es, en caso de una resolución, a que el juzgado, si bien a lo mejor, ya veremos cómo actúan los juzgados, acuerda la resolución, mitigue o excluya la obligación de indemnizar del arrendatario al arrendador por resolución unilateral, consentida, etc. Por lo tanto, se podría conseguir una importante mitigación del importe de la indemnización. Para acabar ya los desahucios, actualmente los juzgados están prácticamente suspendidas las actuaciones. Sí que hace pocos días se señaló la posibilidad de presentar demandas o recursos de apelación, siempre que no se abriera plazo,
pero sí que hay una paralización en cuanto a los procedimientos de desahucio de vivienda. Creemos que se podría a lo mejor extender la admisión de los desahucios sobre locales en estas presentes circunstancias. En todo caso, creo, y es una opinión particular, que fácilmente el aprovechar esta situación por parte del arrendador para instar el desahucio o la resolución contractual podría ser calificada como un abuso de derecho. También el arrendador debe ser consciente del escenario económico que a medio plazo se plantea para conseguir otros arrendatarios, etcétera. Por lo tanto, ante un arrendatario que hasta la fecha ha venido cumpliendo con su obligación de pago de la renta, también les insto a los arrendadores a alcanzar ese acuerdo, esa renegociación. Será favorable para los dos. Si no, se puede encontrar con que efectivamente el tribunal consiga un abuso de derecho o no le dé ninguna razón y pedir indemnización y pago de renta devengada durante este estado. Y por último, siendo muy legalistas y muy puristas, si quiere ratificar ese criterio de buena fe el arrendatario, pues puede, ante ese ofrecimiento de renegociación, pues consignar una parte que él considere de la renta, pues un 20% de las rentas contractuales estipuladas, consignar mediante el procedimiento de consignación de rentas, no judicial. Hoy en día es difícil por la paralización de la suspensión de las actuaciones judiciales, pero sí incluso a lo mejor se puede plantear notarialmente. Y bueno, con esto pues, acabo la presentación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchos ánimos. Bueno, muchísimas gracias. Vale, ya me funciona la cámara. Vale. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, José Alberto y Cristina. Una presentación muy interesante. Perdoneu, canvio al català. Com us deia, una presentació molt interessant. Em sap greu que ens hem allargat una miqueta del temps, però crec que valia la pena escoltar la part d'explicació dels lloguers, que em sembla que és molt interessant per tots. I res més, agrair-vos la participació a tots, agrair-vos totes les preguntes. Deixarem la conversa oberta uns minutets per si encara voleu afegir més preguntes que tingueu i recordar-vos també que podeu fer arribar les preguntes per correu electrònic, d'acord? Aleshores, ens emplacem el dijous per fer la segona sessió i moltes gràcies a tots per participar. Qualsevol cosa, estem en contacte. Gràcies.